Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Jesús, mi descubrimiento favorito. En esta oportunidad estamos con un pastor muy querido por mí, el pastor Daniel Rode. Queremos animarlos a todos para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y también en Facebook. ¿Sí? Tenemos nuestra página allí donde ponemos las invitaciones para cada una de las entrevistas. También decirles que en la descripción de esta entrevista va a estar allí un link para contacto, ¿sí? Y también va a haber un link para acceder a literatura, ¿sí? Que tiene que ver con la mayor esperanza que tenemos todos, que es Jesús. Bien, como les decía, en esta noche tenemos al pastor Daniel Rode, ¿sí? Ahí ya lo pueden ver. ¿Sí? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto verte, Edgar, y vos dijiste que, bueno, un pastor muy querido y un hermano y profesor muy querido para mí, Edgar. Hemos trabajado Bueno, juntos, hemos corregido bastante trabajos prácticos después de aquel curso monumental, que nunca tuve un curso tan grande como ese, en Brasil, más de 90 estudiantes de la maestría, cosa que no se hace, que no sabía yo, era el primer curso que daba y estuvimos hasta medio año corrigiendo contigo. sí, ahí aprendimos a leer un poco en portugués, ¿sí? Y bueno, sí, como decías, tuve ese privilegio de ser corrector. Cuando estudiaba en la universidad, por ahí las personas que nos ven, explicamos un poquito las cosas. A los estudiantes nos toca hacer tareas, ¿sí? Porque es una parte de la formación, ¿sí? Es trabajar 8 horas semanales. Y entonces, bueno, ahí tuve un año la oportunidad de trabajar con el pastor Rode y bueno, él como era profesor en la Facultad de Teología y bueno, en el máster y demás, ahí hacíamos tareas de corrección de trabajos. Así que bueno, para mí fue una formación muy importante y bueno, muy agradecido por haber tenido esa oportunidad. Muy bueno, la verdad. Fue una experiencia muy linda que vivimos juntos como profesor y alumno, pero también profesor y colega ya ahora. Bien, entonces estamos con el pastor Daniel Rode, ¿sí? Y él nos va a contar, ¿sí? Su testimonio. En este libro, Fiel en el Ministerio, ¿no? Fiel en el Sí. Ministerio, Edgardo Yurno nos pidió a varios pastores jubilados, creo que son 12 o 13 que aparecen acá en este libro, las historias nuestras desde que conocimos el Evangelio, la decisión de ser misioneros y parte de la historia de varias vidas. Acá aparece el testimonio del pastor Eduardo Pereira, la nuestra, del pastor Enrique Becerra, etcétera, etcétera, varias historias. Y esto creo que puede ser una bendición muy grande, sacando lecciones prácticas. Estos días nomás hablando con alguien que estaba pasando por una situación muy difícil, le conté la historia del pastor Peralta, porque alguien estaba muy afligido que iba a tener una operación del estómago y iba a quedar sin estómago. Le digo, hay un pastor acá que vive en Libertador San Martín, en Puigari en realidad, Sí, que es un pastor que no tiene estómago, se lo sí. cortaron y sirvió al Señor por más de 20 años y todavía sigue como jubilado trabajando fervorosamente para Cristo, y esas historias pueden servir para otros que pasan por momentos difíciles similares, ¿no? Yo me crié acá en el campo, no éramos adventistas, en realidad mi madre católica, mi abuelita, la mamá de mi mamá católica, y allí diríamos que comencé a aprender de Jesús. Por supuesto, con algunos aspectos no tan bíblicos, pero de todas maneras era ir acercándonos poco a poco a la figura de Cristo. Yo llegaba a la casa de mi abuelita católica y había dos cuadros. Un cuadro del camino ancho que llevaba al infierno
y otro el camino angosto que llegaba a la vida eterna, ¿no? A la tierra nueva. Y la verdad que como niño quedaba impresionado con el fuego del infierno y el diablo esperando allá con la horquilla roja en la puerta del infierno. Una cosa bastante, por un lado negativa, pero por otro lado me mostraba los dos caminos de la vida, porque no leíamos mucho la Biblia. En realidad mi padre protestante aceptó la verdad, mi madre la de su esposo, así que nosotros tomamos la primera comunión en la iglesia del Río de la Plata, luterana, en Ramírez. Y es notable, la primera comunión la tomamos allí con la presencia de mi abuelita Kelly, adventista del séptimo día. O sea, fue un testimonio, por un lado, de mi abuelita católica de una forma y mi abuelita adventista de otra forma, pero dándonos un ejemplo. No leíamos mucho la Biblia, pero teníamos como gente de campo otra Biblia, que es lo que estoy mostrando. El Martín Fierro de José Hernández, ¿no? Una obra maestra de la literatura gauchesca. Yo me llegué a aprender hasta más de 100 estrofas de memoria, tenía 12 o 13 años, porque tiene muchas verdades dichas al estilo gauchesco que llegaba a nuestros corazones. Mi padre había sido tropero, peón de estancia, administrador de una estancia. Mi madre cazaba perdices, o sea, vivíamos en el ambiente rural. Y fíjate lo que dice acá: un padre que da consejos más que un padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Fíjate, el padre que da consejos más que un padre es un amigo. Y así nosotros aprendíamos esta verdad que es bíblica, ¿verdad? Pero venía del Martín Fierro. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. O sea, eso eran vivencias nuestras, ¿no? Fíjate acá, otra estrofa dice: su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. En el mayor infortunio pongan su confianza en Dios. De los hombres, solo en uno. Con gran precaución, en dos. Era una invitación a confiar en Dios, ¿verdad? Mira, acá hay otro consejo, pero muy interesante. Dice así: al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. O sea, así te va marcando. Y mira, acá, por ejemplo, consejo para los hermanos. Sí. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. O algo para los ancianos. Respeten a los ancianos. Fíjate que la Biblia, Dios le da un valor muy grande a los ancianos, a los vulnerables, dirían ahora en la pandemia, ¿no es cierto? A las viudas, a los anahuín, el hebreo, ¿no es cierto? Anahuín, que son los desvalorizados, los pobres, los descastados, los extranjeros. Y dice así: respeten a los ancianos, el burlarse no es hazaña. Si andan entre gente extraña deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. Y entonces pone ejemplo de la cigüeña. Para nosotros que nos criamos, incluso de niños nos decían que eran los que había traído los niños, ¿verdad? Sí. Y mirá lo que dice de la cigüeña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todos sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo
de ternura. Mira cómo te va. Y acá finalmente un consejo de salud. Dice, procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Fíjate esto, para nosotros que vivíamos, que no teníamos Biblia en casa en realidad. Y Claro. esto era como la Biblia gauchesca. Nos decía que ningún vicio acaba como comienza. Para Claro. que no nos iniciemos, y eso aunque no éramos adventistas, teníamos prohibido fumar y prohibido tomar bebidas alcohólicas en un boliche. Claro. Pero en mi casa se tomaba un vinito. Y en un día de guerra, porque era muy temprano y había mucho frío, mi madre salía con un vaso, mitad de 8 anís, 8 hermanos, y mitad ginebra. Ginebra es fuerte, 8 hermanos tiene menos alcohol, ¿viste? Y decía, tomá para calentar el cuerpo por dentro, ¿no? A las 4 o 5 de la mañana cuando salíamos a buscar el ganado para un día de guerra, ¿verdad? Yo cuando por ahí quería divertirme un poco y jorobarla un poquito a mi mamá, decía, pero vos me iniciaste en el vicio. Pero no, sí. Acaba como comienza, ¿no? Y bueno, así es que yo te digo, yo después me dediqué a fumar más, a tomar más, y comenzó todo con un puchito o un vasito, ¿no es cierto? Claro. El día anterior a la muerte de mi padre, el domingo 17 de diciembre de 1961, yo llegué a mi casa borracho, a la salida del sol, con una botella de coñac Tres Plumas en la mano. Mi padre había escuchado ese día el programa La Voz de la Esperanza, de Braulio Pérez Marcio. Te cuento esto porque ese era el día anterior a la muerte de mi padre. Nosotros no sabíamos, por supuesto. Al otro día iba a morir mi padre. El domingo anterior a la muerte de mi padre escuchó el programa La Voz de la Esperanza sobre la segunda venida de Cristo. Y varias veces durante el día nos pidió que le hagamos un resumen. No éramos adventistas, teníamos parientes adventistas, pero no éramos. Y nos pidió un resumen del sermón. Mi hermano no lo hizo, y yo no estaba en condiciones de hacer un resumen de un sermón esa mañana de domingo, más borracho que otra cosa, ¿no? Entonces, fíjate cómo estas cosas simples del Martín Fierro nos iban orientando, pero no era suficiente, por supuesto. Al otro día moría mi padre, ¿no? Con 59 años. Yo no conocía a mis abuelos, porque mi abuelo por parte de los Rodi y de Salvi, 2 abuelos, nunca los vi. Había muerto también a los 59 años de un ataque al corazón. Claro. Y bueno, esas cosas a uno lo golpean fuerte. Cuando sucedió eso, yo salí, mi madre pensaba que todavía había posibilidades de salvarlo a mi padre y salí a caballo a toda velocidad en la noche, y de repente me llevé por delante a 2 personas que venían a verlo a mi padre porque se habían enterado de que estaba enfermo. Claro. Mi hermano, camino a Nogoyá a buscar médico, había dado el aviso. Y el pecho de mi caballo pegó contra el pecho del padre de un amigo y lo tiró como 4 metros. Yo me tiré al suelo del caballo, acababa de ver mi padre morir, pero tenía esperanza de que podía vivir, ¿no? Y ahora le veo la cabeza atravesada así con como que se había partido la cabeza, pero no había sido el freno del caballo, le cortó todo la piel le metí el dedo ahí en la herida, vi que era solamente superficial y le dije, mi padre acaba de morir, tengo que ir a buscar el enfermero en la escuela. Bueno, salí
O sea, esa vivencia terrible que te digo, se agravó más al otro día. Tuve que ir venir a Puigari acá a avisar a la madre que había fallecido su hijo, avisarle a mi abuelita. Compré el cajón en Ramírez, toda una experiencia tremenda. Y al otro día, en una lluvia torrencial, viajamos 50 kilómetros a Nogoyá para el entierro de nuestro padre. Y a mitad de camino, mi madre tuvo los mismos síntomas que había tenido mi padre antes de morir. Yo pensaba que mi madre iba a morir también. Claro. Y ella ahí, como católica, hizo un pacto que yo no sabía. El otro día nos reunió a mi hermano y a mí, nos puso uno al lado del otro y nos dijo, miren, Daniel, porque a mi hermano no iba en ese auto, iba en otro, Daniel vio lo que me pasó. Yo creía y él también creía que yo iba a morir. Y yo hice un pacto con Dios que si me daba vida, yo los mandaría a ustedes a estudiar al Colegio Adventista del Plata. Imagínate vos. Claro. Algo increíble. Sí, porque resulta que mi abuelita había estado en nuestra casa y había sembrado esa semilla. Mi madre nos decía, no trabajemos el sábado para no ofender a la abuela. Y así que teníamos 2 días de reposo, uno por ser católico y protestante el domingo y el sábado para que no ofender a la abuela, ¿no? Pero era que mi madre había asimilado ya a Jesús en su corazón y estaba haciendo lo posible por que nosotros nos encaminemos por una buena senda. Mi hermano ya había estudiado 1 año en Nogoyá. Cuando mi madre nos dijo eso, miren, yo prometí que si me daba vida nos íbamos a trasladar a Puigari y ustedes iban a estudiar. Mi hermano dice, bueno, ahí no se podía discutir en ese momento, después de todo lo que había ocurrido, ¿no? Así que dijimos, vamos. Bueno, yo voy a trabajar, yo no quería saber nada de estudiar, yo voy a trabajar, que mi hermano estudie. Y mi hermano dice, yo voy a estudiar, soy capaz de estudiar hasta en el Reformatorio Adventista, dijo. Ese era el título que tenía el Colegio Adventista para nosotros, Reformatorio, imagínate. Bueno, esas son algunas de las vivencias que pasamos. Yo cuento esto por lo siguiente. Cuando yo leí por primera vez Romanos 8:28, que dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para mí fue clarito. Un versículo que tenía una enseñanza que lo había visto palpable. Porque qué peor cosa me podía ocurrir que a los 17 años muriera mi padre. Claro. No. Y que no hubiera podido ver a mis abuelos. Pero en medio de esa situación, Dios lo dirigió para que a los 20 días yo estaba trabajando en la chacra del Colegio Adventista del Plata. Increíble, porque no era adventista. No sé cómo arreglaron, porque después me vine a enterar que solamente adventistas trabajaban durante el verano. Murió mi padre el 18 de diciembre, el 11 de enero yo estaba interno trabajando en los hilos de la chacra del Ciapé, como le decía. Bueno, esas son algunas de las cosas que vivimos ahí en nuestra niñez. Y el ejemplo de Jesús, yo lo fui viendo en mi abuelita, en las 2 abuelitas. Vos sabés que mi abuelita católica, yo le quería leer la Biblia, me decía, no me leas la Biblia, léeme el catecismo. Así que muchas veces le leía el catecismo. Claro. Le dejaba de leer y ella seguía diciéndolo de memoria. Yo ya era pastor y ella era una gran admiradora de Juan el Bautista. Y mi madre le decía, vos sos admiradora de Juan el Bautista, pero no tenés el bautismo por inmersión de Juan el Bautista. Y ella se defendía diciendo, yo me crié en el campo, dice, y como no había cura, hay un laico me dio las aguas de socorro. Y después fui a la ciudad y el sacerdote me dio el bautismo
las gotitas esas en la cabeza por aspersión. Ahora ustedes quieren que me bautice una tercera vez, ya tengo 2 bautismos. Sin embargo, Edgar, te digo, yo era pastor ya, después pasados los años, yo era pastor en Paraná, y una vez me enteré, llegó mi madre allí y nos contó, ¿sabés qué? La abuelita quiere ser bautizada y quiere que vos la bautices. O sea, en mi ministerio, el gran perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, la conversión de Saulo de Tarso en Pablo, y mi abuelita católica apostólica romana que no quería saber nada, de verdad me fueron un motivo de inspiración. Yo bauticé a mi abuelita ahí en Don Cristóbal, en el campo, en una capillita que tenía su bautisterio. Claro. Qué bueno, qué privilegio tuviste, ¿no? De tener esas abuelitas que te enseñaron, ¿no? Con el ejemplo, el privilegio de, bueno, aunque no leías la Biblia, tenías ese libro maravilloso, ¿no? El Martín Fierro, que era como leer los proverbios, también, ¿no? Parecido. Así, algo así, sí. Y bueno, por ahí, por lo difícil que fue la muerte de tu papá, ¿no? Y no conocer a tus abuelos, qué lindo, ¿no? Cómo Dios guió, ¿no? Para que terminaras yendo ahí al colegio adventista, ¿no? Y bueno, y después no contaste todavía cómo es que te decidiste estudiar teología. No, pero tal vez antes te digo, mira, cuando la abuelita Kelly vivía en el campo con nosotros, yo tenía unos 15 a 17 años, 2 años vivió ahí. Y casi no hablaba mi abuelita adventista, muy poco hablaba, pero era una inspiración el hecho de sus oraciones. Cuando ella oraba, nosotros recibíamos el sábado y despedíamos el sábado para que ella se sienta cómoda, ¿no es cierto? Claro. Mi madre decía, no tenemos que ofenderla, va a estar con nosotros, tiene que sentirse cómoda en nuestra casa. Así que cantábamos. Ella cantaba en alemán, mi Dios me ama, en alemán cantaba, y nosotros ahí, y después hacía las oraciones, Edgar, cuando ella hacía las oraciones, empezaba a orar por todos los colportores, los médicos misioneros, los pastores, los enfermeros, los profesores, y después llegaba a los hijos, y cuando llegaba a los nietos, ahí estábamos nosotros, a veces con nombre, claro. Nos ponía delante de Dios. Ahora, una despedida de sábado con una oración de la abuelita y después yo irme a un baile, te digo que no era fácil. O sea, claro, indudablemente el espíritu, por eso ahí empecé a conocer a Jesús. Yo recuerdo un baile, eso de campo, ¿viste? Con lonas así todo alrededor. Ahí estaba fumando, tomando, bailongando, levanto mi vista y ahí se veían las estrellas allá. Y ese instante de ver las estrellas en medio de un lugar donde no tendría que haber estado yo, me acordé de mi abuelita y de sus oraciones, y yo pensé, si lo de la abuelita es verdad, y todo lo que ella dice, ¿verdad? Yo estoy en un lugar equivocado, pero bueno, después seguí con esa vida, ¿no es cierto? Claro. Pero como un hecho dramático, negativo, de repente se encaminó por otra senda, ¿no? Por otra senda. Claro. Y bueno, yo tuve 3 años en el colegio adventista sin ser bautizado. Acá conocí todas las verdades. Después la sabática me ayudó mucho para encontrar respuestas a mis inquietudes. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Porque la idea estaba del infierno, el purgatorio o el cielo. Si era más o menos, no era ni bueno ni malo, iba al purgatorio. ¿Dónde está mi padre? Yo soñaba y una noche soñé cosas feas. Yo dije, debe estar en el purgatorio o en el infierno. Y así otra vez soñé que estaba debajo de un árbol frondoso, hermoso, un campo, está en el cielo. Y descubrir en la Biblia que los muertos nada saben, algo tan simple, sencillo, ¿no? Los muertos duermen, están descansando, un día van a resucitar. Y si se salvan o se pierden, está en las manos de un Dios de misericordia, un Dios perdonador, alguien que nos quiere mucho, ¿no? Claro. Todas esas cosas, ¿viste?
fueron calando profundo y bueno, un día, a mí me costó el bautismo, ¿no? 3 años estuve sin aceptar, iba a las clases bautismales y después me escapaba con otros amigos adventistas y no adventistas, ojo. Sí. Un día sábado a la mañana nos escapamos a Puígari a tomar lucera, Fernet con lucera, jugar al metegol y fumar a la hora de la escuela sabática. Claro. Nos pusieron 20 amonestaciones. A los pocos días me encontraba acá en un baile acá, era interno y nos escapábamos con otros chicos, adventistas y no adventistas, a un baile cerca del Salto de Anderlecht. Ajá. Y de repente me choco con un enfermero del Sanatorio Adventista del Plata. En el baile también, enfermero adventista, que tenía. Claro. Yo recibía ejemplos buenos y malos, de adventistas y no adventistas. Cuando regresamos, el sereno nos iluminó el rostro y ahí cayeron varios, todos con 20 amonestaciones, sumá 20 y 20 a la mía. Claro. No podía quedarme más en el colegio. Eran 24, con 25 te tenías que ir, con 25 amonestaciones te tenías que ir. A mí me sobraban bastante, tenía 40. Mi madre, fíjate vos, acá te cuento algo interesante, porque cuando yo nací, mi madre estaba sola, o sea, estaba con mi hermano que tenía 1 año, claro, cuidado por una sobrinita, pero mi padre había ido a buscar la partera en un auto, un Forá, y no había regresado todavía. Y en el periodo de buscar la partera vine yo, nací yo. Claro. Y, o sea, mi madre se las tuvo que arreglar sola para ayudarme a nacer. Ajá. Y venía con el cordón umbilical alrededor del cuello, como diríamos, ahorcado. Sí. Y ella se dio cuenta y me lo sacó. Esa fue la primera vez que me salvó. Y varias veces, como la decisión esa de que venir al Colegio Adventista del Plata era otra forma de salvarme. Claro. Y ahora, cuando me estaban por echar del colegio, fue y se le plantó frente a frente al director general del Colegio Adventista del Plata y le dijo, denle una última oportunidad. Estaba mi hermano también, que tenía algunas amonestaciones. Nos íbamos a ir a Diamante a terminar los estudios. Y me dieron esa oportunidad. Y a mí me impresionó, Edgar, porque los mismos que estaban por votar mi expulsión en 1964, en agosto, votaron después mi bautismo en octubre. 26 de octubre de 1964 me bautizaba, ¿no? Y eso fue la influencia muy grande de amigos muy buenos, algunos adventistas, otros no, profesores muy buenos, un consejero muy bueno, el pastor Fimeister, que cuando pasé por esa circunstancia difícil me llevó a su casa, me dijo, usted ha venido a la clase bautismal, por ahí faltaba, usted en el aula es un buen alumno, pero por ahí en las noches se transforma y hace algunas cosas que no están bien. Claro. Y me desafió a no faltar más a la clase bautismal y bautizarme el siguiente bautismo, y eso es lo que hice. Así que eso fue algo. O sea, realmente la influencia, ¿no es cierto?, de una familia, la influencia de amigos, es para mal o para bien, ¿viste? Pero uno debe seguir el camino que el Señor nos va trazando, ¿no? Por ahí, pastor, también decir, ¿no?, de que no interesa la religión que uno tenga, porque decías que, bueno, que había compañeros tuyos adventistas que iban por el mal camino. O sea, la religión, en realidad, puede ser nominal solamente, ¿no? Contabas de tu abuelita católica, ella era sincera en lo que conocía, ¿no? Y evidentemente te llevó a conocer a Jesús en la manera que ella lo conocía, o sea, y así otras personas, o sea, hay mucha gente en diferentes iglesias que van por hábito nomás, pero hay mucha gente que es sincera en lo que cree, ¿no? Y en la relación que tiene con Jesús, y esas son las personas
que cambian vidas, ¿no? De las personas con las que se relacionan, ¿no? Y bueno, Así es. ojalá todos podamos ser de bendición para las personas que nos rodean, ¿no? Es una gran verdad la que estás diciendo, porque Jesús dijo eso, ¿no? Que van a venir del oriente, del occidente, del norte y del sur, se sentarán en el reino con Jesús y muchos de los hijos serán excluidos. O sea, no porque yo pertenezca a una denominación me salvo, ¿no es cierto? Por supuesto que no estamos en contra de la denominación, pero como movimiento adventista, nosotros al comienzo del movimiento estábamos en contra de una iglesia, porque las iglesias habían perseguidos, no solamente la iglesia católica, otras iglesias también. Entonces creíamos que había gente de todas las denominaciones como un movimiento esperando la segunda venida de Cristo de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Preparándonos para su regreso. Y yo como pastor he encontrado mucha gente, recuerdo en una ciudad, una señora me dijo, yo hice católica, dejé de serlo porque van en contra de todo lo que dice la Biblia, una cantidad de cosas. Entonces empecé a pensar en los evangélicos, dice, pero esto, acá en este pueblo los evangélicos están peleados como perros y gatos, dice. Finalmente me quedé en mi casa con mi Biblia preparándome para la segunda venida de Cristo. Yo le dije a esa señora, ¿sabe qué? Usted es parte del movimiento adventista, grupo de gente de todas las denominaciones. Nosotros consideramos que están esperando la venida de Cristo. Nosotros creemos que acá en el sur, ¿verdad? El movimiento adventista surgió con Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita que escribe La venida de Cristo en gloria y majestad, libro que fue impreso por Manuel Belgrano con una inversión de miles de pesos en Europa y que sirvió para que otros conozcan justamente como decía el título de este libro, ¿no? La venida del Mesías en gloria y majestad. Fíjate vos, ¿no es cierto? Y así conocieron algunos judíos de origen judío en Europa y otros en Estados Unidos. Nosotros pensamos en Guillermo Miller, pensamos el origen de la iglesia adventista, decimos Guillermo Miller, Elena de White, pero eso en Estados Unidos. En todo el mundo fue un movimiento de gente. Claro. Más allá de una denominación, sin ir en contra de las denominaciones, ¿no es cierto? Porque hay muchas denominaciones que hacen cosas muy lindas y muy buenas. La Iglesia Adventista creemos que estamos haciendo lo mejor de lo mejor porque estamos predicando toda la verdad revelada de la palabra de Dios para no desviarnos por caminos errados, ¿no es cierto? Es interesante que la tercera parte, el 33-34% de la población mundial, hoy somos casi 8.000 millones de habitantes, 2.500, casi 2.600 son cristianos, o sea, gente que se identifica con Cristo, ¿no es cierto? Y esa es la figura central, ¿no es cierto? El Cristo que dejó una tumba vacía, que resucitó, que murió la muerte segunda, por eso no tenemos que tenerle temor a la muerte, porque la murió Cristo. La muerte eterna, que es la muerte segunda, la murió Él. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús, los seres humanos mueren, pero es un sueño, porque pueden resucitar y van a resucitar, unos para vida eterna y otros no, ¿verdad? Pero porque Jesús transformó la muerte eterna en una muerte que es un sueño, es un reposo hasta el día de la resurrección. O sea, ese Jesucristo es impresionante. Él dejó su tumba vacía. Él se encontró con Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Por eso decía yo que para mí la conversión de este hombre, tremendo perseguidor, que se encontró con Jesús camino a Damasco. Imagínate la sorpresa en el reino de los cielos cuando venga Jesús y Esteban encuentre que está uno de sus perseguidores presente. ¿Qué pasó, no? Claro. Que ahí está el cambio que hizo Jesús en el corazón de Esteban y en el corazón de Saulo de Tarso, haciéndolo un Pablo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, toda esa vivencia uno lo van calando profundo. Y bueno, increíble
en medio de todas esas circunstancias que yo fui viviendo en el colegio adventista, de no querer estudiar, terminé estudiando hasta los 50 años, ¿no? O sigo estudiando, pero habiendo hecho teología en la licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado, estudiando y siendo profesor, ¿no? Para enseñar a otros también, ¿no? Bueno, y esa decisión para estudiar teología fue otra vez la mano de Jesús, ¿no? El ejemplo que cristianos que revelaban a Jesús. Yo me acuerdo que quería ser veterinario, porque como venía del campo, ¿viste? Claro, ingeniero agrónomo o ingeniero o veterinario, ¿viste? Y o médico, después surgió la medicina. Mi primo en Tortahuenca me dijo, bueno, si tenés el deseo de hacer medicina, tendrías que ir al sanatorio, hacer visita a los enfermos, ver si eso es lo que quieres. Fui al sanatorio y dije, esto no es para mí. No veía la hora de terminar ese pasillo, me parecía interminable el olor ahí. Pero había un compañero que cuando yo estaba con estas indecisiones, cuarto año, quinto, me ponía la mano en el hombro y me decía, vos sabés qué, Daniel, vos vas a ser pastor. Y había un pastor Elvio Pereira, que cuando él predicaba o tomaba yo las clases con él, a mí me llegaba de una forma tremenda. Y así fue que decidí hacer teología. Claro. Aquel amigo que me ponía la mano en el hombro me decía, vos vas a ser pastor, y el pastor Elvio Pereira. Y yo después estudiando en Fuller, en la universidad multiétnica y multireligiosa de Fuller, en Pasadena, donde saqué el doctorado en misión, aprendí que Dios te llama por espejos. Sentís un llamado muy especial cuando Dios te pone delante tuyo lo que tú vas a hacer. Resulta que el pastor Elvio Pereira fue pastor, fue evangelista y profesor de teología. Yo no sabía eso. Y a mí me llegaba de una manera especial. Yo llegué a ser pastor, evangelista y profesor de teología. O sea, es como que Dios te pone, mira, algo parecido a esto vas a hacer vos, por eso vos no es que vas a ser veterinario, vas a ser médico, esto vos vas a ir por este camino. Es impresionante, me llegó mucho descubrir eso, cómo Dios va llamando de diferentes maneras, y usa un profesor, usa un compañero, y así fue como tomé esa. Por eso, fíjate, la decisión por Dios, la presencia de Jesús, la decisión por la vocación, las tres grandes decisiones las tomé en el Colegio Adventista del Plata. Yo estaba en tercer año cuando llegó una chica de Rosario, nacida en Jujuy, se sentó a la derecha, y hasta el día de hoy la cargo y le digo, tenía un pocito acá en la mejilla, mira que cómo me había fijado, ¿no? Sí. Pero, claro, con toda la vagancia que yo había hecho, yo supongo que ella quería estar lo más lejos posible de mí, ¿no? Claro. Nos arreglamos ese año, al año siguiente, pero a los 15 días me había dejado. ¿Por qué? Porque las amigas, las compañeras le dijeron, pero vamos a ver lo que te rode. Estuvieron a punto de echarlo con 40 amonestaciones, Claro. Así que el noviazgo duró 15 días. Pero después de 2 años, ahí estamos nosotros, nos casamos y realmente Isabelita fue una gran bendición para mí. A lo largo de todo el ministerio estuvo ahí al lado apoyándome en las diferentes experiencias. Cuando pusimos vendimos el Falcon y vendimos todas las cosas y pusimos todo en 12 valijas y nos fuimos a hacer la maestría y el doctorado en misiología en Estados Unidos, si ella no me hubiera apoyado como nos apoyó, no hubiera podido ser posible eso. Así que yo le dediqué, cuando terminé mi doctorado, una canción. A mí me gustaban las canciones folclóricas, ¿viste? Criado en el campo. Y admiré también a la música country. Kenny Rogers tiene una canción muy linda que se titula She Believes in Me. Ella creyó en mí. Y se la dediqué a Isabelita porque realmente ella creyó en mí que yo podía ir
y volver, porque cuando alguien iba a Estados Unidos, es muy difícil que alguno volviera. Claro, se quedaba. Incluso a gente becada que no volvió. Como decían de Canaán, que era una tierra que tragaba a sus moradores. Estados Unidos algunos iban y no volvían más. Sí. Así que cuando yo decidí ir, me dieron todo el apoyo verbal, por firma y qué sé yo, pero no financiero, porque a mí me habían becado para ir a Brasil a sacar el doctorado del ministerio allí en Brasil, pero aconsejado por pastores y profesores de las Filipinas y otros lugares donde habían mandado sus profesores a estudiar a Fulec, que es un lugar muy interesante para estudiar misión y crecimiento de iglesia. Fuimos allá, becados por amigos, parientes, donantes que donaban a la UAP, el Colegio Adventista del Plata en ese entonces. Así que hicieron una donación que sirvió para dar un profesor preparado para poder enseñar a nivel de maestría y doctorado. Y por eso enseñé en Brasil, en la UNASP, en las facultades de Bahía en el norte, en Bolivia, en Perú, y bueno, Chile y acá, ¿no? Por supuesto, en Argentina. Bueno, ¿y cuántos años llevas con Isabel casados? Mirá, cumplimos, gracias a Dios, 51 años. Ah, bien. Ahora el 3 de febrero. Ajá. El año pasado cumplimos los 50 y en vez de hacer nuestro viaje, habíamos juntado dinero de diferentes lugares y con otros parientes queríamos ir a Europa. Imagínate si hubiera hecho el viaje en el 2020. Claro. Yo le dije a Isabelita, ¿por qué no lo hacemos antes? No sabemos si vamos a vivir en el 2020. ¿Por qué no lo hacemos antes del viaje? Así que nos fuimos antes de viaje a verla a nuestra hija, a nuestra nieta y a nuestro yerno en Estados Unidos, y ahí hicimos una escapada a Europa. Menos mal, porque lo hicimos en el 19, entre septiembre y octubre. Si lo hubiéramos dejado para el año pasado, sabemos lo que pasó con los viajes, ¿no? ¿Quién es Jesús para vos? Hay algo que a mí me ganó mi corazón, fue un texto de Isaías 41:8, que dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. La primera vez que me encontré con esto de que Dios consideraba a los seres humanos sus amigos fue esta. Cuando yo leí la Biblia que decía Abraham, mi amigo, yo decía, ay, qué lindo, yo quisiera que Dios dijera eso de mí, ¿no? Daniel, mi amigo. Oh. Y después descubrí con otros textos que nosotros tenemos que considerarlo a Dios un amigo, ¿no? Claro. Porque Él es amigo de pecadores. Y ahí es donde yo me acuerdo cuando leí San Mateo capítulo 11, versículo 19, que dice, vino el Hijo del Hombre, porque hablaban de Juan el Bautista que no comía ni bebía, pero vino el Hijo del Hombre que bebe y come, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No era comilón ni bebedor de vino. Eso era una mentira, ¿verdad? Comía y bebía, por supuesto, pero no era comilón. Sí, sí. Lo que sí era una gran verdad era que era amigo de pecadores. ¿Sabes qué, Edgar? Esa es una verdad tremenda de toda la Biblia. Dios amigo de los pecadores. Porque fíjate, Jehová, porque Jesús es Yahshua, es el Jehová del Antiguo Testamento hecho carne para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Ese Jehová, amigo de Abraham, o que consideraba a Abraham su amigo, mira que Abraham, nosotros hablamos de muchas cosas positivas, pero hizo una cantidad de cosas negativas, un tremendo pecador. O sea, es el mismo
Jesús amigo de pecadores, ¿no? Claro. Que fíjate que cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 8, cuando Juan registra la historia de la mujer adúltera, ¿no es cierto?, cuando la querían apedrear, ¿eh? Sí. Jesús entonces empezó a escribir en el suelo. Dice que escribía, hermana White dice que escribía los nombres en orden de los más viejos a los más jóvenes y enfrente a cada nombre su pecado. Entonces Jesús escribía allí y ellos miraban su nombre y el pecado, su nombre y el pecado, su nombre, y empezaron a salir uno a uno de los mayores a los menores. Por amor no les descubrió el pecado, se los escribía para que cada uno lo vea, pero no es que los ridiculizó delante de todos, porque todos eran pecadores, unos mayores que otros aparentemente, pero él estaba a favor de todos los pecadores, no solamente de la mujer. Entonces dijo el que, después que todo, ¿y dónde están los que te apedreaban? Y el que esté sin pecado tire la primera piedra, les había dicho Jesús, y nadie la tiró a la piedra. Se guardaron la piedra y se fueron uno al otro, fueron saliendo hasta que quedó solamente la mujer y Jesús. Nadie te condenó, no nadie. Bueno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Dios la estaba perdonando. Ese es el Jesús amigo de pecadores. Fíjate, Edgar, que yo me he pensado, por ejemplo, en eso y en David en el Antiguo Testamento. Que eres un hombre más tremendo, el dulce cantor de Israel, pero tenía 6 mujeres. Y teniendo 6 mujeres, le sacó la mujer a Urías Eteo, alguien que no era israelita, era un eteo de los hititas. Un fiel soldado del frente de batalla lo mandó a poner en el frente de batalla y le pidió que le saquen la protección para que muriera y quedarse con la esposa con la cual ya había convivido. Un pecador tremendo, David. Y sin embargo, Dios lo perdona. Dice, es el dulce cantor de Israel. Hay Salmo 32. El Salmo 51, 10, David luego escribe, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese David descubrió que la única manera de realmente tener un nuevo corazón es que lo creara Dios. Y es interesante porque él usa la palabra bará, que es traer a la existencia algo nuevo y maravilloso. Como Génesis 1:1, en el principio creó Dios, bará, creó Dios de la nada, algo maravilloso. Bueno, así también Isaías 65:17 dice que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Ese Dios que creó una tierra nueva en el Edén, Génesis 1 y 2, no hay pecado, es el mismo que creará cielos nuevos y tierra nueva, que aparecen en Apocalipsis 21 y 22. Los primeros 2 capítulos y los 2 últimos es la tierra nueva del Señor, que hace por ese milagro espectacular que Dios puede hacer. Pero eso va a ser todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, va a tener que tener hombres nuevos también, con corazones nuevos, que solamente lo puede hacer Dios. Por eso es que David llega a decir, crea en mí, oh Dios, tú, el único que puede crear. No se conjuga el verbo bará con un nombre, solamente es con el nombre de Dios. Dios es el único que puede bará, traer algo a la existencia nuevo y maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, ese es el Dios que realmente es el Jesús, el Yahshua, el Salvador, el Emanuel, como estamos estudiando ahora el libro de Isaías, ¿no? Dios con nosotros. Y esa es una cosa maravillosa, tener Dios con nosotros, ¿no? Yo nunca podría haber sido pastor si no hubiera sido por eso, ¿no? Un pastor de larga experiencia me dijo, Daniel, todos los días, 2 o 3 horas con tus libros. Los libros de Elena White, la Biblia en primer lugar, folleto de la escuela sabática, 2 o 3 horas para estar con Jesús, porque después uno tiene que alimentar a la grey, ¿verdad? Claro. Predicar, animar a los desanimados, todo lo que sabemos. De las virtudes que Jesús tiene, ¿cuál te atrae más? Es el amor, ¿no?
ese amor tremendo. Por ejemplo, Lucas registra, es un escritor no judío, Lucas 23, 34, hay un aspecto muy lindo acá que dice así: Jesús decía, cuando lo crucificaron a Jesús, dice que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un amor tan grande que lo llevó hasta el Calvario para morir la muerte eterna por nosotros, y lo estaban clavando, y no dice que dijo, dice que decía. O sea, cuántas veces lo dijo no sabemos, decía, lo repetía, mientras lo iban clavando. Y vos pensás en los dos ladrones, porque ahí está la historia de los dos ladrones. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condición temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, fíjate, parece que este tenía raíces judías porque conocía bastante de Dios, ¿no? Decía, claro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No ahora, sino acuérdate de mí cuando vengas en tu reino para la tierra nueva. Bien clarito, claro, lo tenía. Ahí acuérdate de mí. Y Jesús entonces le dijo, de cierto te digo, hoy cuando aparentemente está todo perdido, algunas versiones ponen un qué que no existe en el original, ¿verdad? De cierto te digo hoy, cuando aparentemente está todo perdido, que estarás conmigo en el paraíso. O sea, de acuerdo a lo que había pedido el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas, exactamente cuando yo venga, estarás conmigo de luego en el paraíso. O sea, en el Edén nuevo, eso que solamente Dios lo puede crear. Entonces, ese es el Dios maravilloso que tenemos, amigo de pecadores. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el ladrón, y que Jesús le dice, vas a estar. Y yo muchas veces he hablado de esto, Edgar, y he pensado, está más seguro que cualquiera de nosotros, porque estarás, le dijo, conmigo, y luego le quebraron las piernas para que muriera inmediatamente, y así se desangraban, así que murió con la promesa de Jesús que va a estar, así que ese va a estar seguro, ¿no es cierto? Porque Jesús se lo dijo, ¿no? Entonces, ese es el Dios maravilloso que tenemos, ¿no? Bueno, de las promesas que Jesús dijo estando aquí en la tierra, o de las que aparecen en la Biblia, en otras partes de la Biblia, ¿cuál es la que te parece que es más relevante para vos? Mira, hay muchas, pero por ejemplo Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para mí no fue fácil ser pastor, pero cuando yo salía yo le decía, Señor, esta promesa, por favor, cúmplimela. Ven conmigo a hacer las visitas, hacer los estudios bíblicos, ¿verdad? Y Dios la cumple, ¿no? Esto que acabamos de leer, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese amor tan grande de él. La promesa de Juan 14, 1-3, ¿no es cierto? Vendré otra vez. Vamos a leerlo ese texto porque es muy conocido, pero no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ese vendré otra vez, así como llegado el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, cumplió esa promesa. Sí. Pero miles de años pasaron, ¿no?
Y desde que dijo, vendré otra vez, han pasado casi más de 2000 años, ¿no? Sí, O en torno a 2000 años. Pero va a venir Jesús, así lo prometió, y Él siempre lo cumplió, ¿no? claro. Últimamente ha habido un texto que a mí me impactó muchísimo, que es nuestro gran Dios. Porque a veces pensamos en Jesús como el Jesús del Nuevo Testamento nada más, pero es el Jesús del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sí, Fíjate lo que dice el Salmo 91. Los otros días alguien mandaba un mensaje por WhatsApp y decía, cuando estoy con problemas, me ayuda mucho el 911. Salmo 91, 1, ¿no? 91.1, sí. Morando bajo la sombra del Omnipotente, un himno solemne sobre la seguridad de los que confían en el Señor. Ese Señor es Jesús. Es el Jehová, es el Yahshua, que en griego es Jesús, o sea, Salvador. Y ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo, Elión, uno de los nombres de Dios, Elión, sí, el Altísimo. Puedes estar muy alto en una montaña con un frío terrible, pero abrigado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O puedes estar en un calor tan grande, pero puedes estar a la sombra del Shaddai, o sea, el Omnipotente. Eso a mí me impresiona. Y entonces luego ahí está el segundo nombre de Dios. Primero, Altísimo, sí. Elión. Segundo, Omnipotente, el Shaddai. Y dice, diré yo a Jehová. Jehová es el Eterno, el que era, es y será. Es Jesús, ¿verdad? Claro. El Eterno. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios. ¿Qué es eso? Elohim. 4 nombres para el mismo Dios. El Dios que en el principio, Génesis 1.1 dice, en el principio, Bará Dios, Bará Elohim. O sea, creó Dios, el único que puede hacerlo. Mi Dios en quien yo confío. Él te librará del lazo del cazador. ¿Sabes qué me impresionó, Edgar? Porque en este salmo aparecen 4 nombres para la pandemia, para la epidemia, para las plagas. Estamos en medio de eso ahora. Tenemos un Dios altísimo, omnipotente, o sea, todopoderoso, Jehová, Dios. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Y, ¿sabes? A mí me impresionó una chica que dio testimonio en Loma Linda. Dice, yo me curé con los 8 remedios naturales. Acá te está diciendo, escudo y protección es tu verdad, las verdades de Dios, como los 8 remedios naturales. Cosas como el sol, el agua, ¿verdad? Te ayuda a la inmunidad. Claro. No temerás el terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia. 4 veces menciona las pestes, ni pestilencia o epidemia, dice otra versión, que ande en la oscuridad, ni plaga que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ahora, cuidado. No quiero que nos confundamos. Va a haber unas plagas al último tiempo que no van a caer solamente sobre aquellos que rechazan a Dios. Y sobre nosotros va a estar los tiempos de angustia, o la angustia de Jacob. Pero acá está hablando de otras plagas y de otras epidemias, ¿verdad? Sí. Así que no quiero que nos confundamos. Sí, pero caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero no siempre es así. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, que es tu refugio, al Altísimo por tu habitación, por tu protección. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro de león y al dragón. Y fíjate que en los últimos versículos, el Jehová, el mismo Jesús, viene para decirnos algo. Vamos a aclarar las cosas, muchachos. No es tan así que no te va a tocar nada, ¿eh? Alguna cosa, vamos a aclararlo. Por tanto, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. La versión de Jerusalén dice, por cuanto se ha abrazado a mí, lo voy a librar. No es que hay mérito en él, pero cuando sos débil, cuando sabes que, cuando Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando te abrazas a Dios como el único recurso que tienes, entonces dice, me invocará y yo le responderé. Y fíjate cómo dice, con él estaré yo en la angustia. Con él estaré yo en la angustia. Estaré a su lado en la desgracia, dice la versión de Jerusalén. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, le haré gozar de la salvación. No es que no vas a tener plaga, no es que no vas a tener desgracia, no es que no vas a tener problemas, pero porque te abrazaste a Dios, entonces Dios te libera. Dios te ayuda, Dios te da la salvación. Con él estaré yo a su lado en la desgracia. O sea, alguna desgracia te puede tocar, pero es diferente cuando él está a tu lado. Ese es el Dios maravilloso del Antiguo y el Nuevo Testamento, el mismo Jesús, amigo de pecadores, capaz de salvar a uno de los dos ladrones que se dejó salvar cuando estaba muriendo por todos nosotros. Bueno, Daniel, quería preguntarte sobre oraciones que Dios ha respondido en tu vida. Bueno, muchísimas, pero la fundamental es la que he relatado, la oración por la entrega a Cristo, el hecho de saberte perdonado, aceptar a Jesús, encontrar el camino a Jesús, ¿verdad? Las tres grandes decisiones de la vida fueron con oración. Para mí es la respuesta a la oración. Descubrir la vocación, ¿sabes? No hay mejor cosa que trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Porque yo me jubilé, ya llevo más de 10 años jubilado y uno sigue en la misma dirección, no con el mismo empuje de antes, porque por los años, ¿no? Pero haciendo otras cosas, pero siempre sirviendo al Señor, y es hermoso descubrir tu vocación. Y esa fue una respuesta a la oración, ¿no? Y lo otro es la compañera de la vida. Encontrar una compañera que pueda estar contigo en las buenas y en las malas es algo maravilloso, ¿no es cierto? Y yo no dejo de dar gracias a Dios por habernos encontrado los dos, porque fíjate que yo nací acá en Don Cristóbal, ella nacía en Jujuy, ninguna familia adventista, ella ni pariente adventista tenía, ¿viste? Y de repente por X razón que ella tuvo problemas con sus estudios en Rosario, cuando ya era adventista, tuvo que venir a la UAP, al Colegio Adventista del Plata, y la circunstancia que yo ya conté llegando acá. O sea, yo creo que eso fue providencial. Dios, cuando esas madres oran, cuando esas personas que te quieren oran, ahí tenés la respuesta a las oraciones, ¿no? Y hemos tenido algunas pruebas muy difíciles que yo estoy abriendo acá mi Biblia en Isaías 37. Nosotros estudiamos acá cuando Ezequías fue amenazado por Sennacherib, que había rodeado Jerusalén, ¿no es cierto? Sí. Y mandó las cartas esas. ¿Qué podía hacer el pobre Ezequías ahí rodeado por miles de asirios experimentados en la guerra? ¿Y qué hizo él? Tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová.
Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye, abre, Jehová, tus ojos y escucha. Bueno, sabemos la historia, y sabemos la historia de Ezequías y aquella noche con un ángel del Señor terminó con la vida de 185.000 soldados que rodeaban a Jerusalén, y fue librada Jerusalén. Un milagro tremendo. Nosotros vivimos como familia una situación muy difícil en alguna circunstancia de nuestra vida. No puedo dar muchos detalles porque no quiero que sean identificados aquellos que estuvieron detrás de las maldades, pero recibimos unos anónimos, alguien que quería hacernos daño. Y ese anónimo era firmado por una pseudo profeta, Loretta San Kim, como que nos amonestaba porque tendríamos que ir por un camino y que estábamos yendo por otro camino. Y eso afectaba la vida de nuestra familia. Nuestra familia la afectaba. Después me enteré de que esa familia se guiaba por anónimos y cosas así, ¿no? Yo me fui no al templo, pero a mi pieza con mi esposa, y extendimos delante de ahí de Dios, arriba de la cama, pusimos esas cartas. Yo no puedo probar que esta persona es fulano de tal que está queriendo hacernos daño. Pero Señor, como Ezequías lo puso delante de Dios, ahí lo pusimos delante de Dios para que Él obre. Y hizo Dios una maravilla espectacular. No puedo dar muchos detalles, pero que afectó para bien a nuestra familia. Hoy gozamos con 2 hijas, ¿verdad? Con 2 yernos maravillosos, 3 nietos muy lindos, que es nuestra querida familia y que siempre oramos todos los días para que Dios la proteja, nos proteja a todos, porque en alguna circunstancia difícil no fue tan fácil esto como ahora pareciera. A veces cuando ves tú una familia linda, vos decís que pareciera natural. No, eso es un milagro de Dios que vemos, como Dios creó en el principio esa familia de Adán y Eva para que se multiplicara y rodeara la tierra con familias creadas a la imagen de Dios. Dios quiere eso de cada uno de nosotros, familias de Dios, cuidadas con Dios. Y yo siempre, esta experiencia de Ezequías poniendo las cartas delante de Dios para que arregle Dios porque yo no podía hacerlo, es el recuerdo que tengo de uno de los grandes milagros que nos salvó de cosas muy feas, muy malas y que afectarían a nuestra familia. Había otra pregunta sobre la historia bíblica favorita. Ya estuviste contando algunas historias de la Biblia, capaz esta que estabas relatando recién u otra es una historia de la cual vos obtenés, lecciones importantes para vos. Hay historias que cuenta Lucas como un gentil, historias, por ejemplo, del buen samaritano, que a mí me llegan mucho, y la de Jesús, que dice que van a venir del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se van a sentar en el reino, de todas las etnias. Por ejemplo, nosotros teníamos hermanos adventistas o parientes que ellos nos miraban de costado porque éramos católicos o luteranos, pero otros no. Yo recuerdo a la tía Sara, al tío Carlos Trepton y a su hija Mirta, hoy Mirta Riner, casada con Riner, mi prima. Cuando ellos venían era fiesta en mi casa y no éramos adventistas. Pero ellos nos hacían sentir bien. Me acuerdo que le enseñábamos a andar a caballo y le asustábamos un poco con el caballo a Mirtita, que era chiquita, y nosotros teníamos 10, 12 años. ¿Viste? Y algo bonito, porque nosotros esperábamos la visita de estos misioneros cuando venían del Perú, de Bolivia, porque contaban historias muy lindas. Claro. Mi padre contaba la historia de él como tropero, y entonces Carlos Trepton y mi padre se cruzaban en cuentos y en relatos algunas historias, ¿viste? Y nos divertíamos nosotros y era algo,
una fiesta para nosotros cuando nos visitaba. Ese es el buen testimonio de esos Claro. hijos de Dios que nos hacían sentir más cerca, aunque éramos de los gentiles, diríamos, en ese Sí, entonces. Y la claro. historia del buen samaritano es interesante porque es una historia que en realidad es una parábola, pero en realidad había sucedido en la realidad. Mm, La historia del buen samaritano, conocemos todo, el sí, levita que descendía por un camino de Jerusalén. Jerusalén estaba más o menos a 800 metros sobre el nivel del mar, sí. ¿eh? Y Jericó estaba más o menos a 200 metros bajo el nivel del mar, o sea, había un descenso de 1000 metros. Claro. Por eso dice interesante cuando dice que descendía el levita y descendía el sacerdote, ¿no? Jesús cuenta esta historia cuando le preguntaron quién era el prójimo, ¿no? Cuando dijo, ¿y quién es mi prójimo? Preguntaron ahí. Y la historia, él estaba en Jericó. La historia que Jesús les cuenta era conocida en Jericó. Porque en Jericó vivía el levita y el sacerdote, que habían sido protagonistas de esta historia. Fue una historia real que Jesús la transforma en una parábola. Y cuando él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, descendía realmente 1000 metros, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Seguramente era un judío, porque descendía de Jerusalén a Jericó, vivía en Jericó. Aconteció que descendió un sacerdote, otra vez descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Pero Lucas, un gentil, dice, pero un samaritano, ¿no? Jesús en realidad estaba diciendo, porque contaba la historia, la Sí, relata Lucas, ¿verdad? sí, sí. Le encantó esto, pero no la relata ninguno de los otros evangelistas. Lucas, que era gentil, médico amado, la relata. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, este buen samaritano es Jesús, ¿no? Claro. Este es Jesús, el mismo Jesús, que espera reproducirse en sus hijos, que lo seguimos teniendo esa misma actitud, ¿no? Acercándose, vendó sus heridas y echando aceite, ¿no? Cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjate, es Jesús, yo te lo voy a pagar cuando regrese. No porque te salvas por las obras, sino porque estás demostrando que has aceptado al buen samaritano, ¿verdad? Que es Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Fíjate que el odio que había entre los judíos hacia el samaritano, que el que le hizo la pregunta le dijo, el que usó de él con misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ni siquiera podían nombrarlo al samaritano, era tan despectivo para ellos que... Bueno, y Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo, el modelo de Jesús. Y yo creo, Edgar, que ese es el gran desafío que tenemos como cristianismo, ¿no? Tu programa, te felicito porque imitar a Jesús, ¿no? Y Jesús dijo que va a ser predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio. Nosotros a veces queremos hacer esta campaña, no estoy en contra de las campañas, ni todo lo que hacemos para evangelizar el mundo, está perfecto, pero Jesús nos ha dejado una promesa, va a ser predicado. No te preocupes, no tenés por qué angustiarte, esto es la obra de Dios. A mí me gusta decir lo siguiente, que la iglesia no tiene una misión.
Dios tiene una misión. Es la misión de Dios en la cual como iglesia tenemos el privilegio de incorporarnos. No es nuestra la misión, es la de Dios. Por eso Jesús le dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. O sea, de alguna manera tenemos que imitarlo a Jesús para dar testimonio. El testimonio se va a dar a todo el mundo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Lo importante es que yo puedo tener parte en ese testimonio. ¿Qué tal estoy testificando yo? ¿Qué tal está siendo mi testimonio a favor de Jesús? Para entrar dentro de eso que es obra de Dios en nuestros corazones para hacer la misión, y es una promesa que se va a cumplir, tenemos que estar tranquilos, es la obra de Dios, y yo tengo el privilegio de tener una partecita con Él, tengo que pedirle todos los días que me ayude para dar un buen testimonio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Es algo que se repite, ¿no? Claro. Los unos a los otros es una sola palabra en el griego, alelón. Es una marca distintiva del cristianismo, es la koinonía, que es la comunión entre los hermanos. Claro. El alelón, los unos a los otros, ¿viste? El ágape, el amor, ¿viste? Son todas palabras tremendas que nos impactan para poder orientar nuestra mirada hacia el verdadero camino, que es el camino de Jesús, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Sí. Y esta pandemia, ¿viste? Yo después, para terminar, te voy a leer una poesía que no sé si la escribió Alexis Valdés o Mario Benedetti, tal vez la has escuchado. Se titula Cuando la tormenta pase. La dijeron varios profesionales de la música folclórica, de la recitación de poesía, estuvo Luis Landricina ahí y otros, pero en el fondo dice que tiene que dejarnos mejor, ¿no? Tiene que dejarnos mejor. El otro día hablaba con un hermano acá y llegaba a la conclusión de que tiene que haber algo bueno que Dios va a sacar de todo esto. Siempre en la radio, el programa que teníamos con Lucho Schneider, La Biblia Hoy, decíamos, la especialidad de Dios es transformar los problemas en bendiciones. Dios puede en un plumazo arreglar todo esto, pero como nada. Sí. Si lo permite es porque alguna cosa buena va a sacar de esto. ¿Sabes, Edgar? La entrega del librito de Esperanza, ¿no es cierto?, que estamos entregando en todo el mundo, especialmente en Sudamérica. Yo nunca lo entregué con tanto placer como en esta pandemia. Y nunca había tantos recibirlo de una forma y enseguida empezar a hojearlo. Claro. Mire, Esperanza en medio de la pandemia, le dejo este librito. Pescadores acá cerca, entregábamos con mi esposa y se ponían a mirar. O sea, hay una actitud distinta hacia las cosas espirituales, más de uno, ¿verdad? Todo lo que sale, esto que estás haciendo vos, todo lo que sale por los medios de comunicación, por internet, por las redes, por la televisión, por la radio, cantidad de programas, cantidad de cosas, coros que se hacen. O sea, es como que se ha multiplicado la misión de una manera impresionante, que llega a cosas que llegan a todo el mundo, porque antes predicábamos en lugares, me escuchaban esas 20 personas, ahora alguien habla y dice algo y lo escuchan por todos lados. O sea, algo Dios está haciendo con esto, ¿no? Bueno, cerrar con un mensaje para esas personas que todavía no se han entregado a Jesús, que no tienen una relación con Él de manera fluida o buena, o que no consideran a Jesús su amigo. No se preocupen por esta situación, que si quieren ser salvos, confíen en Dios. Es un Dios maravilloso, capaz de hacernos levantar la vista en un baile y mirar las estrellas y pensar seriamente en lo que le decía la abuela.
Eso es obra de Dios. Camino a Damasco, el perseguidor tuvo que quedar ciego, ¿verdad? O sea, Dios en su misericordia va a hacer cualquier cosa con tal de salvarte. Déjate que te salve, ¿verdad? Es un Dios maravilloso, un Dios tierno que está ahí detrás nuestro, pero no para perseguirnos, para hacernos mal, pero para tratar de salvarnos de alguna manera, porque somos sus hijos, somos sus criaturas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios quiere. Nos olvidamos generalmente del siguiente versículo, que yo voy a leer. Después del 16, yo siempre quiero leer el 15 y el 17, porque el 15 dice así: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Hay una manera tan amplia que te abarca todo el mundo, no importa dónde estés y qué estés haciendo. Dios quería salvar a los dos ladrones cuando él moría en el Calvario. Pudo salvar a uno, el otro lo quedó insultando, pero uno recibió la promesa de que va a estar. Así que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él murió la muerte segunda. Yo no necesito morir la muerte segunda. Cuando venga, el fuego va a destruir a los pecadores que rechazaron y al diablo y a todos sus ángeles. Pero el fuego, dice la Biblia, que no fue preparado para nosotros, fue preparado para Satanás y los ángeles, no para nosotros. Así que nadie necesita ser destruido por eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fuego no fue preparado para los seres humanos, y sin embargo seres humanos van a ser quemados, porque nos olvidamos lo que dice el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no fue para eso, sino para que el mundo sea salvo por él. Él quiere salvarnos y de alguna manera va a usar a un profesor, a un amigo, a un vecino, una circunstancia difícil, ¿verdad? Una pandemia, cualquier cosa con tal de salvarte, que te dejes salvar, ¿no? Voy a leer esta poesía de Alexis Valdés o Mario Benedetti, que dice: cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido. Y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Y este es el camino de Jesús. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatías por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pidió un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro. Y todo será un legado. Y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Y no es otra cosa que parecernos a Jesús, ¿no? Dios quiera que podamos aprender de Jesús en esta pandemia y cuando pase sigamos aprendiendo de Jesús, esperando su venida.
Ojalá que así sea, ¿no? Y que hasta su venida y por la eternidad podamos seguir aprendiendo de él y pasando tiempo con él como nuestro amigo, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Daniel Rode, por contarnos tu testimonio. Gracias, Pastor, por, bueno, tantas palabras de ánimo que has dejado leyendo de la palabra de Dios en esta entrevista. Y bueno, queremos invitar a todas las personas que nos ven para que, al igual que él, que Daniel, puedan hacer de Jesús su descubrimiento favorito. Muchísimas gracias, Edgar, por permitirme tener esta parte en tu programa. Te felicito por esta idea, qué lindo, ¿no? Conociéndote, sé que estás en ese camino de Jesús, ¿no? Y que hayas centrado toda tu tarea en eso, ¿no? En Jesús, para no desviarnos. Creo que es un desafío que tenemos como iglesia, porque a veces hemos caído en otras profecías que también son importantes, ¿viste? Pero a veces le hemos dado más énfasis a ciertos aspectos, pero todo lo que está en la Biblia se centra alrededor de Jesús. Las profecías, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hemos por eso querido leer algo del Antiguo, del Nuevo, y el centro es Jesús, así que ahí Claro. le pegaste justamente, como decimos, en el clavo, ¿no? Que Dios nos bendiga para poder ser un buen ejemplo para todos los que se encuentren con nosotros, que Dios nos ayude para poder lograrlo.